A medida que la población ha ido en crecimiento, la definición de ciudad o metrópolis se va quedando corto, poco a poco, a tal punto que al día de hoy se usan otros términos, como megaciudad, para así resaltar las concentraciones de población cuyo número excede los millones de habitantes. La principal característica de las megaciudades es el número de habitantes. El vivir en estas gigantes ciudades representa para muchos oportunidades de desarrollo y crecimiento, una movida vida urbana, y a la vez estas ciudades deben enfrentarse día a día a grandes problemas y desafíos. La mayoría de nosotros seguro alguna vez hemos oído hablar de grandes ciudades como Tokio, Pekín, Estambul, Ciudad de México, Sao Paulo, Nueva York, entre otras, ciudades que albergan millones de personas y que constantemente están en desarrollo. Además de estas nombradas ciudades, existen unas cuantas más, con gran número de habitantes y unas características e historias increíbles. Es por esto que hoy te queremos mostrar 10 ciudades más grandes de las que probablemente nunca has oído hablar. La mayoría de ellas están en Asia y aquí te las vamos a mostrar. Y comenzamos. Número 10. Xi'an, en China, una ciudad que cuenta con aproximadamente 7.444.000 habitantes. La ciudad se ubica en las inmediaciones del río Wei. A través de su historia, ha sido capital de varias dinastías chinas, entre las que destacan la Zhou del Oeste, Qin, Sui, Han del Oeste y Tang. Xi'an fue el punto de partida de la famosa Ruta de la Seda, la cual remonta sus orígenes al siglo I a.C. y hace referencia a las rutas terrestres y marítimas que articularon el intercambio comercial y cultural entre Asia, Europa y África. La citada denominación fue acuñada en el siglo XVIII por el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen, aludiendo a la seda, fibra de origen chino, que era altamente preciada por la aristocracia romana. En Xi'an conseguimos el famoso ejército de terracota, que es una colección de un ejército de tamaño natural que contiene miles de soldados, caballos y carros, que representan el ejército de Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin y el unificador de China. Número 9. Luanda, en Angola, con unos 7.774.000 ciudadanos. Esta gran metrópoli sorprende con sus contrastes, el sabor y la pobreza. Africanos están adyacentes al esplendor y encanto de los barrios ricos. En Luanda se han conservado muchos monumentos y edificios históricos construidos por los portugueses durante la colonización. Y en las cercanías de la capital, los turistas podrán ver cascadas pintorescas, selvas tropicales brillantes y enormes reservas con animales africanos raros. La población está formada por miembros de las tribus locales, europeos y afroeuropeos. Alrededor del 75% de los habitantes de Luanda consideran el portugués como su primera lengua, pero los dialectos bantúes, como el kikongo, el kimbundu y el umbundu, también se escuchan habitualmente en las calles. La ciudad fue fundada por el colonizador portugués Paulo Dias de Novaes, que estableció el asentamiento en 1575. Originalmente se llamaba Sao Paulo de Luanda. Esta denominación se abrevió a su nombre actual en 1975. El asentamiento creció y prosperó gracias a su privilegiada ubicación en el océano, convirtiéndose en ciudad en 1605. Número 8. Nanjing, en China, con una población de 8.245.000 habitantes y 2.500 años de historia. Esta ciudad tiene por meta convertirse en una urbe saludable, verde, ecológica, sostenible e inteligente, con un alto desarrollo tecnológico. Sus múltiples universidades y empresas se abocan al Big Data, la biomedicina, la biotecnología y a la ingeniería genética. Como una civilización con más de 7.000 años y con la fundación de su ciudad hace casi 2.600 años, Nanjing, actual capital de la provincia de Jiangsu, al sudeste de China, es conocida como la antigua capital de las 6 dinastías y una de las 4 capitales más antiguas de China. Además, es una de las cunas más importantes de la civilización china. Hoy en día, gracias a su incalculable patrimonio histórico y su profunda cultura, se ha nutrido y estimulado a una ciudad moderna, innovadora y llena de vitalidad.
Desde la antigüedad hasta la actualidad, Nanjing, con su favorable ubicación geográfica, situada en el curso inferior del río Yangtze, es una importante vía de transporte y comercio en el este de China, además de ser considerada como un centro logístico nacional y una de las ciudades más estratégicas de la franja económica del río Yangtze. Número 7. Chengdu, en China. Con una población que supera los 14 millones de habitantes, Chengdu está situada en el borde occidental de la cuenca de Sichuan, y como resultado de su estratégica ubicación geográfica, esta ciudad de clima templado y húmedo, donde llueve prácticamente todo el año, actúa como puerta de entrada a la región suroeste de China y funciona además como el centro económico, comercial y financiero del suroeste de China. Chengdu cumple además un papel primordial en el transporte y las comunicaciones de dicha zona, al poseer un sistema de transporte bien desarrollado. De hecho, el aeropuerto internacional de Chengdu Shuangliu ocupó el sexto lugar en China en términos de pasajeros y movimiento de mercancías en 2009 y cuenta con un centro ferroviario importante. Número 6. Nagoya, en Japón. Es la cuarta ciudad más grande de Japón, con 9.507.000 habitantes, con una densidad de 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad está formada por 16 distritos, incluido Minato, en el suroeste, hogar del puerto industrial, en el borde de la bahía de Ise. Completamente reconstruida tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la topografía cuadriculada de la ciudad se abre a barrios más agradables, como el puerto, el céntrico distrito de Sakae o el famoso castillo, la mayoría de ellos accesibles gracias a una cómoda red de 5 líneas de metro. Nagoya puede servir para hacer una agradable escala entre las dos principales atracciones turísticas de Japón, Tokio y Kioto. Entre los principales atractivos cercanos a la ciudad se encuentra el castillo de Inuyama, la casa de Totoro y la histórica ruta Nakasendo. Número 5. Chennai, en India. Es la ciudad más poblada del sur de la India, con 10.456.000 habitantes y centro de la cultura tamil, una de las principales etnias de la India. El nombre de la ciudad fue Madras hasta 1996. Como muchas metrópolis indias, Chennai tuvo un origen británico, ya que se formó a partir de la fundación del fuerte St. George por la Compañía Británica de las Indias Orientales en el siglo XVII. Hoy en día es un importante centro económico e industrial, especialmente en cuanto a tecnologías de la información y automóviles. Es un importante centro cultural, siendo dos de sus máximas expresiones la música carnática y la danza Bharatanatyam. El Fort St. George es el ícono histórico más importante. Fue la primera fortaleza británica construida en la India. El Tribunal Supremo de Madrás es uno de los más grandes complejos judiciales del mundo y destaca por su exquisita arquitectura de estilo indo-islámico. Número 4. Shenzhen, en China. Limita con Hong Kong. A menudo se conoce como la ciudad instantánea de China. Líderes municipales de todo el mundo vienen a ver el brillante ambiente urbano de oficinas y edificios de apartamentos de gran altura, tráfico caótico pero ordenado, pagos automatizados, gestión de datos basada en sensores ambientales y otras innovaciones integradas en un ecosistema unificado. Su población ronda los 12.590.000 habitantes. Es una ciudad de asombroso crecimiento y tecnologías inteligentes. Mediante una planificación cuidadosa, la inclusión de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la atracción de nuevos socios al creciente entorno tecnológico, la ciudad ha duplicado su población en los últimos 20 años. Un factor importante en el crecimiento de Shenzhen fue la diáspora china de fabricantes y empresarios calificados que estaban dispuestos a invertir en Shenzhen, especialmente una vez que se creó la zona económica especial en 1980. Número 3. Guangzhou, en China. 12.638.000 personas forman la población de esta ciudad. Los hallazgos oficiales sugieren que el asentamiento apareció por primera vez en el mapa en el año 206 a.C. Durante la dinastía Qin, se estableció un puerto marítimo en el delta del río de las Perlas, que fue el inicio de la famosa Ruta de la Seda. Durante este periodo, la ciudad se llamaba Panju y era la capital del reino Nanyue. En el año 111 a.C., la dinastía Han llegó al poder y la ciudad recibió su nombre moderno, Guangzhou. Esta era una ciudad de comercio abierto hasta que la dinastía Tang conquistó el sur del país. A esto le siguió la rebelión de An Lushan y el resultado fue una ciudad completamente saqueada y quemada. Sin embargo, Guangzhou fue reconstruida y comenzó una fase de rápido desarrollo, sobre todo en el comercio. Con el paso del siglo, cada vez más comerciantes de otros países llegaron aquí y poco a poco emigraron a otras partes de China. Esto duró hasta el año 1757, cuando el
el emperador Qianlong prohibió el comercio con extranjeros en todo el país, excepto en Guangzhou. Esta decisión supuso el inicio de tiempos dorados para la ciudad. El comienzo del siglo XXI es otra etapa del desarrollo de la ciudad, marcada por la activa construcción de rascacielos y modernos centros comerciales. Número 2. Tianjin, en China, una ciudad de 11 millones de habitantes, situada a 120 kilómetros de Pekín. Uno de sus encantos es que, sin desprenderse de todas las características de una ciudad china tradicional, ha sabido mantener los rasgos occidentales propios de una concesión europea y más tarde japonesa, por la que pasaron y dejaron su huella, fundamentalmente arquitectónica. Franceses, alemanes, rusos, ingleses, italianos, belgas, austriacos y japoneses. Desde los años 90 ha experimentado un gran desarrollo que culminó en los Juegos Olímpicos de 2008, cuando Tianjin fue subsede de Pekín y en su estadio olímpico se jugaron los partidos de fútbol, deporte muy arraigado en la ciudad. Tianjin es uno de los 4 municipios subordinados directamente al gobierno central, es decir, con control directo, lo que supone el nivel más alto de autonomía de las ciudades chinas, uno de los nudos de comunicaciones más importantes del país y uno de los principales puertos marítimos. Número 1. Chongqing, en China. La población permanente es de 31.240.000 habitantes. Chongqing es reconocida por sus características únicas, que le dan el nombre de la ciudad de las montañas y ciudad de ríos. El relieve está dominado por colinas y montañas. El río Yangtze atraviesa la ciudad. Los recursos turísticos de la ciudad son abundantes. Tiene paisajes espectaculares, tales como las Tres Gargantas, la talla de la roca de Dasu, el karst de Wulong y la montaña Jinfo, en el distrito de Nachuan. Chongqing ha logrado un desarrollo notable, enfocada estrechamente en el posicionamiento de desarrollo otorgado por el país. Chongqing aprovecha plenamente sus ventajas geográficas, ecológicas, industriales e institucionales, planifica y promueve el desarrollo económico-social y se esfuerza por construir una ciudad internacional, ecológica, inteligente, humanista y moderna. Como ciudad histórica y cultural famosa en China, Chongqing tiene una historia escrita de más de 3.000 años y es el lugar de nacimiento de la cultura de Baiyu. Este ha sido nuestro video. ¿Qué te pareció? ¿Habías oído de estas ciudades? Déjanos tus comentarios y te esperamos para el siguiente video. Adiós.